Hola, buenos días, compañeras. Mi nombre es Jacqueline Pérez. El día de hoy, por motivos laborales, no podré acompañarlas en la clase. Nosotros básicamente vamos a explicar lo que es el sistema nervioso, las funciones y algunas enfermedades y cuidados que se deben tener con el sistema, enfermedad del sistema nervioso. Bueno, el sistema nervioso es uno de los sistemas más importantes y complejos del cuerpo humano. Tiene múltiples funciones, entre ellas es recibir y procesar la información que proviene tanto del interior como del exterior. El sistema nervioso controla la capacidad que tenemos de movernos, respirar, ver, pensar y más. También tiene como funcionalidad o funcionamiento regular los demás órganos o sistemas del cuerpo. Este está formado por dos células, lo que son las neuronas y las células gliales. Las neuronas es la célula fundamental encargada de procesar y transmitir la información a través de todo nuestro sistema nervioso. Las células gliales o también llamadas glías o neuroglías son las células que realizan la función de soporte y protección de las neuronas. Las neuronas no pueden funcionar en ausencia de las células glías. Bueno, las funciones que tiene el sistema nervioso, en esta tiene tres funciones básicas. ¿Cuáles son estas? Lo que es la sensitiva, la integradora y la motora. La función sensitiva o sensorial es la que percibe los cambios o los estímulos internos o externos, como no son los receptores u órganos receptivos. Los cambios implican una amplia gama de factores físicos, como lo que son la luz, la presión, la concentración de sustancias químicas disueltas. La otra función es la integradora, que es analizar la información sensorial y la toma de decisiones apropiadas. Se activa o se modifica con la información que está almacenada y recupera la memoria. La otra función o la última función es la motora, que es la que provoca la respuesta de los músculos o glándulas. En este caso se encarga de estimular los músculos o glándulas para que actúen o puedan inhibir esa clase de movimientos. Bueno, las partes del sistema nervioso está compuesto por lo que es el sistema nervioso central, está compuesto a su vez por lo que es el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo a su vez se compone de lo que es el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. La médula espinal, en tanto, se conecta al encéfalo y se extiende a lo largo del cuerpo en el interior de la columna vertebral. Bueno, la función del sistema nervioso central, ella básicamente es el centro de comando de nuestro organismo y su función es analizar e integrar la información del medio externo y del medio interno y así poder generar una respuesta coordinada a la información que nosotros podamos percibir. También tenemos lo que es el sistema nervioso periférico, que es la que permite al cerebro y a la médula espinal puedan recibir y enviar información a través de áreas del cuerpo, lo que a su vez hace que podamos reaccionar a los estímulos de nuestro entorno. El sistema nervioso periférico se divide en dos partes, que es el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo, lo que a su vez hace que podamos reaccionar a los estímulos de nuestro entorno. El sistema nervioso somático se ocupa de la conexión entre las extremidades del cuerpo y lo que es el cerebro, mientras que el sistema nervioso autónomo hace que las reacciones sean reflejadas e involuntarias. Vamos a hablar de lo que son las enfermedades o las enfermedades, lo que sería primer requisito indispensable. Ahora vamos a hablar lo que son los trastornos de conciencia o alteraciones de la conciencia. Para esto debemos tener claro qué es la conciencia, que es todo proceso fisiológico en el cual un individuo se mantiene en estado alerta, con pleno conocimiento de sí mismo y de su entorno. La alteración de estado de conciencia es un problema frecuente en la atención de la sala de urgencias,
contribuyendo a una emergencia neurológica o una emergencia neuroquirúrgica. El término alteración de conciencia es utilizado para explicar la situación de un paciente en relación a su capacidad de interactuar con el entorno y comprender la realidad y su afectación que puede provocar la pérdida de funciones motoras conscientes e inconscientes. Con relación a la conciencia, el paciente puede presentar alteraciones de nivel como lo que son el estupor, la ondulación, somnolencia, coma, entre otros. Y la alteración del contenido como la dificultad para mantener la atención y la desorientación. Esto es conocido como el síndrome confusional. Bueno, vamos a ver en estos momentos lo que son algunos trastornos de conciencia o algunos grados de trastorno de conciencia. En este caso, el primero es la letargia, que consiste en un compromiso incompleto del conocimiento y vigilia del paciente que se encuentra desorientado y somnoliento, pero se mantiene despierto. La obnulación, que es un estado de depresión completa de la vigilia, de que el paciente puede ser despertado con unos estímulos leves. Vamos a hablar también de lo que sería el estupor. Es un estado de depresión completa de vigilia en el que el paciente puede ser despertado, pero solo con estímulos intensos, estímulos que generalmente tienden a tener algún tipo de dolor. También vamos a hablar de lo que sería el coma. Bueno, el coma constituye la depresión completa de la vigilia, en el cual el paciente no puede ser despertado bajo ningún estímulo. Los trastornos de conciencia también comprenden lo que es el estado vegetativo, que comprende el coma, estado vegetativo, mutismo, equinético y estado de conciencia mínimo. Bueno, lo que sería el estado vegetativo, que es un coma vigil en estado apático. El paciente mantiene vigilia, pero hay un trastorno severo del conocimiento. Puede que se prolongue por unos meses, se habla de si se prolonga por algunos meses, se habla de un estado vegetativo persistente. ¿Cómo se puede diagnosticar lo que sería un estado vegetativo? Existen varios criterios, entre esos son la percepción de la vigilia con ausencia del conocimiento, percepción del ciclo de vigilia, preservación del ciclo de vigilia. La otra es ausencia de expresión o compresión del lenguaje, pero mantiene las vocalizaciones y quejidos. Los ojos pueden estar abiertos o cerrados o solo pueden estar abiertos. Fuera de eso, también tenemos lo que es la apertura ocular. Hay una ausencia de respuesta en los estímulos externos, lo que son auditivos, visuales, táctiles o nocitivos. La preservación de las funciones troncales, como son los que son los reflejos pupilares, oculcefálicos y oculvestibulares. También tenemos lo que es la preservación de funciones vegetativas, que es lo que son la respiración, lo que es la circulación, excepto las incontinencias esfínteras. Pero también tenemos lo que es el mutismo esquinético, que es muy similar al estado vegetativo, pero el paciente está inmóvil con ausencia absoluta de expresión oral, sin movimientos oculares espontáneos, sin lesión de vías motores descendentes, que se deben a lesiones septales que comprenden una integridad, lo que sea del cerebelo o de la corteza cerebral. Esto a nivel diencefálico ventral, con presentación de vías motoras o con preservación, de vías motoras. El estado de conciencia mínimo, que también es uno de los trastornos. Existe un grave trastorno de conciencia, pero puede demostrarse una mínima capacidad de conciencia autoaloquística.
Se identifica el estado vegetativo porque la presencia de conductas que traducen el contenido de conciencia sostenida, reproducibles y diferentes conductas reflejadas. Se efectúan las respuestas con estímulos específicos, por ejemplo, obedecer órdenes simples, responder sí o no verbal o gestuales, también comunicarse o responder verbalmente de forma inteligible. Los hallazgos no pueden ser atribuibles a lo que es asfixia, aproxia, agoxia o trastornos sensitivos motores vinculables. También tenemos lo que es el síndrome de cautiverio. Esto se debe a infartos ventrales que causan diplegia facial o parálisis de los nervios craneales inferiores y cuadriplegia. El paciente no puede moverse, solamente puede movilizar sus ojos. También tenemos lo que son los grados del coma. Existe una escala con las cuales se trabaja, que son la escala de Glasgow, que permite no solo la valoración inicial de la profundidad del coma, sino también el seguimiento del paciente comatoso, permitiendo detectar con facilidad cambios evolutivos. Consiste en asignar puntualmente 3 apartados. ¿Cuáles son estos apartados? Apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora. Esta escala nos permite realizar una exploración neurológica completa, únicamente para valorar el nivel de conciencia, y se utiliza esta escala en general para afirmarse cuando el paciente tiene un porcentaje de 8 o menos en estado de coma. Algunas de las causas que pueden conllevar a estos estados, que son las alteraciones de estados de conciencia, puede ser lo que son las drogas alucinógenas, una discusión, una hipnosis, el miedo, el sepso, lo que son patologías, ayunos, agotamiento, deshidratación, epilepsia, diabetes, necrolepsia, insomnios, etc. Nosotros como profesionales de enfermería debemos orientar a los cuidados dependiendo del grado de alteración de conciencia que puedan tener el paciente. Debemos tener en cuenta lo que sería la edad y el funcionamiento del sistema respiratorio y circulatorio del paciente. Y para ello se deben realizar unas evaluaciones del paciente. Se debe realizar una evaluación inicial de este paciente para poder realizar este tipo de procesos. En este caso se hace una evaluación primaria. En este apartado, la enfermera debe realizar una evaluación al paciente a través del sistema ABCDE, en donde se revisan las vías aéreas, el estado neurológico y cardíaco, así como el resto de las constantes vitales, que pueden influir en una aparición de alguna alteración de estado de conciencia. La segunda evaluación que se debe realizar es en una entrevista a los familiares con el fin de conocer las reacciones alérgicas, el calendario de vacunación, últimos movimientos. También se realiza una exploración física más exhaustiva y una valoración a respuestas motoras y pupilar al paciente. En la respuesta terciaria también podemos realizar exploraciones o pruebas con aparatos que no se ha podido llevar a cabo, depende de la gravedad de la situación. Además, se comienza a administrar tratamiento adecuado para el paciente. Este tratamiento será especificado por la etiología causante de la alteración de la conciencia a lo largo de las anteriores etapas evaluadas del paciente, que será sometido a diferentes tratamientos para poder conseguir estabilizar. El estado de conciencia puede darse o puede producir episodios de una breve duración. En algunos casos puede desencadenar situaciones de urgencia. El profesional de enfermería debe llevar a cabo una serie de evaluaciones con el fin de revertir el episodio y evitar complicaciones asociadas. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la alteración pupilar. Este se caracteriza por una disminución del reflejo pupilar a la luz con una buena concentración al estímulo cerca.
Esto se asocia con una visión, una buena función visual, la cual es un prerequisito para este diagnóstico, y ya que en los casos de afectaciones de la función visual puede afectar la respuesta a lo que sería a la luz. ¿Cuáles son los reflejos pupilares? Los reflejos pupilares son lo que es la miosis, que ocurre cuando llega mucha luz a la estructura ocular. La pupila se contrae y disminuye su diámetro pupilar. Este reflejo ocurre gracias al nervio ciliar y al parasimpático. También el reflejo está conocido como la midriasis. Este tiene lugar cuando el ojo se encuentra en un lugar oscuro y la pupila se dilata para permitir que pase más claridad al ojo ocular, pase más cantidad de luz al globo ocular. Este reflejo se conoce gracias al nervio parasimpático. Distintos tipos de reflejos que se pueden evaluar. El reflejo fotomotor que este se da al proyectar una luz en la pupila y este entra en miosis. El reflejo consensual que se da al proyectar la luz en la pupila y la otra pupila en miosis sin ser iluminada, entra en miosis sin ser iluminada. El reflejo paradójico, que es muy importante para detectar la ausencia de una visión en el ojo. Y el reflejo de acomodación, si se le pide al paciente que vea cerca, las pupilas entran en miosis. Las enfermedades de la pupila pueden deberse a varios factores congénitos que se pueden presentar del nacimiento, también pueden llevarse a cabo de accidentes o enfermedades oculares y sistemáticas de diversas índoles. Una de las alteraciones que se puede dar en la pupila es la anisocoria, que es un tipo fisiológico que aparece desde el nacimiento y no suele causar problemas de salud visual más allá de la diferencia del tamaño entre ambas pupilas. Por su parte, la anisocoria es una patología que se produce a causa de diferentes enfermedades o afectaciones y siendo las siguientes las más frecuentes. Una de ellas es la parálisis 3 del paracraneal. Este nervio es uno de los responsables de los movimientos de los músculos oculares externos e internos, entre los que se encuentra el iris y por ello, al producirse una parálisis según su gravedad, los pacientes afectados no pueden mover los ojos correctamente en varias direcciones. Esta condición puede ir acompañada de un agrandamiento o una dilatación pupilar, según la zona del nervio que sea afectada. Normalmente ocurre cuando existe una comprensión externa, que sería un aneurisma o un tumor. También tenemos lo que es la pupila tónica de Haydn. Pese a que en la actualidad se desconoce una causa exacta, esta enfermedad podría estar relacionada con infecciones víricas o bacterianas unidas a una afectación neurológica del sistema nervioso autónomo. Como consecuencia, los pacientes con síndrome de Haydn experimentan anisocoria en una de las pupilas dilatadas que provoca un problema de acomodación que afecta principalmente a las mujeres en un 70% de los casos entre los 20 y 40 años. También se puede asociar a lo que es la hipertrofia, denominándose entonces síndrome de Holmes-Haydn. También tenemos lo que es el síndrome de Argyll-Robertson, que se caracteriza por dar lugar a una pupila muy reducida y de forma irregular, que no responde cuando recibe estímulos luminosos, es decir, no se contrae. Suele asociarse con una neurosífilis, aunque también afecta a personas con diabetes o tumores cerebrales. También tenemos lo que es el síndrome de Horner, que se produce por daños
a niveles nerviosos que conectan con el cerebro, la cara y los ojos. Generalmente se asocia con otras enfermedades como lo que es una hemorragia cerebral, tumores, lesiones en la médula espinal y en la vértice pulmonar o disecciones arteriales. Además de presentar miosis, la pupila es más pequeña. Los pacientes con síndrome de Horner también pueden tener POTS, que es la caída del párpado. O si la causa es congénita, los iris de ambos ojos son de colores diferentes, entre otros. Bueno, y continuamos en este caso con lo que sería los cuidados de enfermería para lesiones oftálmicas. Nosotras como enfermeras desempeñamos un papel importante ya que estamos preparados para distintas funciones, en este caso como es una valoración física, colaborar con los diagnósticos, derivar a oftalmología o aplicar tratamientos prescritos. Podemos colaborar lo que sería con el lavado de ojos, administración de colirio, administración de pomadas y entre otras situaciones. Bueno, hasta aquí llega lo que sería parte del tema que vamos a hablar. Continuarán mis otras compañeras con cada uno con los temas que les fue asignado y que tengan muy buen día. Muchas gracias.